Arriba los pobres del mundo, los esclavos sin pan de pie. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Claudia Ferri. Claudia es historiadora de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, se hace cargo de la sección de Historia de La Izquierda Diario. Ella ha realizado una serie de trabajos sobre la historia de la URSS, el testamento de Lenin y otros que hemos venido revisando hace tiempo. Y en este mes, el mes de octubre, que queremos tocar una serie de elementos sobre las ideas y acciones marxistas que se dieron durante el mundo, recordando mucho la Revolución Rusa, la Revolución China. Queremos empezar a estudiar, a conocer algunos elementos que se dieron. Uno de estos elementos de gran debate fue aquel texto que se nombró como el Testamento de Lenin. Claudia escribió un artículo, y ustedes lo pueden revisar en La Izquierda Diario, sobre el Testamento de Lenin, donde trata de sintetizar los elementos más importantes de esto. Bueno, Claudia, muy buenos días acá en Perú. Un saludo. Buenos días. Bueno, Claudia. ¿Cómo andan? Bien, bien. Claudia, ¿nos podrías comentar un poco cómo se dio este texto? Porque para Stalin esto era considerado una bomba. ¿A qué te refieres? Porque tu artículo también hace énfasis a esto, a esta bomba. ¿Cómo se dio? ¿Cuál es la historia de este texto? ¿No? Porque hay mucho debate, incluso hay sectores del estalinismo que consideran que este texto es apócrifo, que incluso no le perteneció a Lenin. ¿De qué se trata este texto? Porque es un texto importante, ¿no? Es como se puede decir, el último de los documentos políticos que se escribe por parte de Lenin y que da una perspectiva a lo que posteriormente va a desencadenarse en la Unión Soviética, en el proceso de estalinización que representó un cambio en la constitución política de la Unión Soviética. ¿Nos podrías comentar un poco esto? ¿Por qué consideras que es una bomba y cuál es la historia un poco del documento? Bien, primero, muchas gracias por la invitación, que sí es muy lindo hablar sobre Lenin en el marco de la Revolución Rusa. Lo cierto es que sí, que el testamento es un testamento político, ¿no? Donde se arman una serie de escritos que en su momento Lenin le va a dictar a sus secretarias, ¿sí? Son escritos confidenciales que solo tienen poder de conocimiento en este momento sus secretarias y su compañera, que es Nadia Krupskaya. Y bueno, ese testamento es una serie de estos escritos que se va a convertir en una bomba. Las mismas secretarias lo llaman así, porque justamente rompe con una idea bastante generalizada, que incluso hoy en día es bastante fuerte y continúa, que plantea una sucesión directa, ¿no? Una especie de herencia natural entre lo que es el leninismo y el estalinismo a partir de la muerte de Lenin, y lo que plantea justamente este testamento es que eso no es cierto. De hecho, muchos de los argumentos que se van a plantear lo que hacen justamente es separarse en los últimos meses de enfermedad de Lenin, se separa políticamente de lo que estaba pasando en la URSS, de las políticas del estalinismo, y en cierta forma también enaltece a su vez la figura de Trotsky, las virtudes de Trotsky, que por mucho tiempo fue una figura, una personalidad muy importante de la Revolución Rusa, que fue silenciada por el estalinismo, ¿no? Entonces, en principio, ya de por sí, por su contenido, significaba una bomba para Stalin. Este es un documento que en principio fue prohibido durante muchos años en la Unión Soviética. De hecho, recién se lee públicamente en el 20º Congreso, que es en 1956, ya fallecido Stalin, ¿no? Con el proceso de desestalinización de la Unión Soviética, se lee públicamente por primera vez, ¿no? Si bien muchos trotskistas lucharon por que este documento salga a la luz, incluso 10 años después cumpliéndose 10 años, mejor dicho, del proceso de la Revolución Rusa, en 1927, los trotskistas, que en ese momento se llamaban los oposicionistas, salen a las calles, a las manifestaciones, a difundir, ¿no?, el testamento, exactamente. Pero sí, lo que hace el estalinismo en principio es negar la posibilidad de que se lea estos documentos en el Congreso del partido.
se niegan totalmente a que esto suceda, argumentando que justamente Lenin estaba enfermo, con una serie de métodos, ¿no? De conspiraciones armadas alrededor de estos argumentos que planteaban que no estaban sus facultades para hacer las críticas que planteaba, pero más allá de eso, el documento efectivamente se va a leer luego de la muerte de Lenin, ¿sí? Pero no se va a leer en el Congreso del Partido Bolchevique como se plantea, sino más bien en un Consejo de Notables en 1924, donde más allá de que eran solamente un mínimo grupo de dirigentes de muchos años los que escuchan eso, igualmente significó una bomba, ¿no? Por eso fue tanto tiempo prohibido, porque justamente rompe esa naturalidad, esa idea de sucesión entre Stalin y el leninismo. Claro, si vemos adecuadamente la historia, muchas veces se tiende a ver como una continuidad, pero de Lenin al proceso de Stalin hubo un proceso político, social, económico, que cambió totalmente el proceso revolucionario, ¿no? En ese marco te pregunto algo, ¿cómo se escribe esto? Ya me comentaste cómo se dio a conocer, o sea, ¿cuál es el objetivo de Lenin para redactar estos documentos? ¿Qué intenta llevar adelante? ¿Cuál es la política que propone frente a algunos elementos que él va observando? Y evidentemente, previamente, antes de que caiga enfermo, él ya venía describiendo, ¿no? Estas discusiones que habían por las crisis económicas desenvueltas luego de la guerra civil interna, del proceso social que se dio internamente, la construcción del Ejército Rojo y todo lo demás. O sea, ¿cuál era el objetivo de Lenin? ¿Cuál era su perspectiva hacia un escenario posterior a la victoria del Ejército Rojo? ¿Qué es lo que él preveía? ¿Qué veía en este proceso que se había dado? Es un proceso muy complejo, ¿no? Y que se desarrolla entre estos años desde el triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? Con un Estado obrero por primera vez en la historia desarrollándose, durante varios años. En principio eso es importante destacarlo, como vos decís, el Ejército Rojo, la Guerra Civil, que todo eso lleva a intentar resolver problemas que quizás no se tenían en cuenta, o por lo menos, digamos, hasta que se fue el triunfo de la Revolución, había que pensar en eso, y surgieron un montón de nuevos problemas, como te decía, enfrentarse a 14 ejércitos, digo, por eso el Ejército Rojo, la Guerra Civil, el comunismo de guerra, es decir, medidas económicas que lo que hacen es tratar de, digamos, de que los campesinos entreguen el grano para abastecer a las ciudades. Hay un proceso económico y social bastante crítico que hay que llevar adelante, no solo eso, o sea, a nivel internacional se veía la derrota de la Revolución Alemana, que era muy importante para Rusia, ¿no? Para fortalecer el socialismo a nivel internacional, que triunfe la Revolución Alemana. Se dan una serie de factores, el cansancio de las masas, ¿no? También frente a esta situación económica. Incluso aparece la NEP, digo, como un rastreo de acontecimientos en los que Lenin va a ser protagonista y va a tomar en cuenta, ¿no? La nueva economía política, que es a partir de 1921, y lo que es una especie de cierta apertura económica, ciertas concesiones al mercado para tratar de sostener la economía soviética, ¿no? Que eso, era muy necesario en ese momento. Lenin lo plantea incluso como un paso hacia atrás para avanzar, pero en ese mismo momento que yo te hablo de descontento entre las masas, de cansancio, de muchos cuadros bolcheviques que habían muerto en la guerra civil, digamos que se debilita la dirección, lo que se desarrolla es un proceso de burocratización, la dirección del partido bolchevique, del cual Lenin lo que hace es una alerta de la situación. Trotsky también lo venía alertando desde hacía tiempo, pero hay que pensar que el proceso de enfermedad de Lenin es largo, ¿no? Comienza, tienes, como decía, de 1921 a 1922 y él fallece en 1924. El último año de vida él no tiene vida política, pero en los anteriores sí, y ese tiempo, este testamento, está pensado justamente para luchar contra este avance de la burocratización del aparato y de la dirección de la Unión Soviética, particularmente con el rol que está jugando Stalin, ¿no? En este momento.
Incluso la dirección del partido bolchevique, donde empieza a tener esto que te decía, un poco más de poder Stalin, Zinoviev, Kamenev, se empieza a formular lo que luego sería la troika, ¿no? Que sería esta tríada que expresa según Trotsky un poco la reacción. Pero bueno, no es que de la nada a Lenin se le ocurre escribir el testamento, sino que él empieza a ver una serie de diferencias con las políticas de Stalin. Incluso en noviembre de 1922, en una reunión del CC, del Comité Central del Partido Comunista, lo que se hace es votar una medida económica que lo que hace es debilitar el monopolio estatal del comercio exterior. En esa reunión no estaban ni Lenin ni Trotsky. Cuando Trotsky y Lenin se enteran, obviamente ponen el grito en el cielo, abren una discusión, eso se termina retrocediendo. Pero ahí Lenin, que incluso vuelve a tener un segundo ataque de su enfermedad, una enfermedad muy difícil porque lo postraba, digamos, estaba en cama, no podía moverse ni hablar. Entonces, en ese momento, en diciembre de 1922, es que decide dictar estos escritos, estas posiciones, para alertar por el problema de la burocratización, pero no solo eso, sino que también plantea una serie de medidas programáticas para intentar resolverlas a menos, ¿no? Incluso estos documentos pensaban leer en el Congreso. Sí. ¿Cuáles son esos ejes centrales del documento, del testamento? O sea, un elemento, como tú bien marcas, y es evidente, es la lucha contra la burocratización, ¿no? O sea, la burocracia empieza a engordar, a crecer, incluso muchas veces uno lee cómo crece el Gosplan, de ser un pequeño grupo que planificaba a una gran cantidad de funcionarios en pocos meses. O sea, fue un momento en el cual también había un sector de clase que empezaba a crecer por la nueva política económica que se había establecido. O sea, ¿cuáles eran los ejes centrales de este documento, del testamento de Lenin, que tú consideras que marca un poco este discurso, esta nueva propuesta política que lanza Lenin frente a estos hechos? Bien, en principio hay tres aspectos o tres ejes que cruzan los distintos documentos, que yo los invito a leerlos porque son muy cortitos. Los van a encontrar en el CEIP, que es el Centro de Estudios León Trotsky Online. Bueno, después si quieren les pasamos los links. Son textos muy cortitos porque, bueno, tenía pocas horas al día Lenin para plantear sobre el tema, y van a ir retomando. Estas tres cuestiones que a grandes rasgos discuten contra el problema de la burocratización, en principio plantea una medida programática. Lo que dice Lenin es que hay un problema expresa de burocratización en el CC, en el Comité Central, y plantea la ampliación, ¿no? Frente a este problema, la ampliación de la dirección del partido bolchevique. Aquí él plantea 50 a 100 miembros, pero que incluyan a jóvenes obreros o jóvenes que no estén inmersos en cuestiones del aparato, sino que estén muy vinculados con los trabajadores, con los campesinos, que formen parte de la dirección, que incluso sean jóvenes que tengan menos de 5 años de partido, ¿no? Que no estén embebidos con todas las con el peso que implicaba llevar la administración del Estado durante muchos años. Un poco ampliar y en cierta forma, ampliar la política, la línea del CC, justamente para quitarle presión a este sector burocratizado, que cuando decimos sectores burocratizados tienen que ver con intentar, en este marco de situación compleja, tratar de controlar todos esos organismos del Estado, poniendo gente a dedo, o en general apoyando o siendo aliados de Stalin, ¿no? Se empiezan a crear muchos organismos de control nuevo para poder tener justamente orden y control con un montón de instituciones. Bueno, ese es uno de los primeros aspectos, es decir, ampliar el CC para que se sumen jóvenes trabajadores que incluso se inmersen en la tradición marxista, revolucionaria, teórica, y que a su vez el CC les sirva la experiencia con estos jóvenes nuevos. Eso será una de las primeras medidas que Lenin plantea. La otra medida tiene que ver con tomar una de las posiciones que planteaba Trotsky, y ahí se ve el acercamiento, que tiene que ver con darle carácter de legislación, vamos a decir, al Gosplan. Es decir, el Gosplan tenía un carácter consultivo. Entonces, la idea es que tenga justamente
más poder de decisión en muchos aspectos, justamente es un aparato que planifica, que centraliza, un organismo que centraliza todo lo que es los servicios y la producción, que justamente incluye, digamos, un territorio muy grande. Entonces, darle un carácter, un aspecto más legislativo, y Lenin lo que plantea incluso es que no lo dirija alguien burócrata, vamos a decir, alguien de la dirección del partido, sino un técnico, un científico, alguien que esté inmerso en esos conocimientos para poder llevarlos adelante. Esos serían los dos primeros aspectos que se desarrollan en los testamentos. El tercer aspecto, que incluso es considerada, si se quiere, más la bomba contra Stalin, tiene que ver con la cuestión de la nacionalidad y la imposición de las medidas que Stalin desarrolla en Georgia, ¿sí? A ver, para que se entienda un poco más. Primero, Stalin, georgiano, ¿no? Viene de esa región. Desde 1921-22, no recuerdo en este momento, pero bueno, él era el representante, el comisario de las nacionalidades. Era el representante de la relación entre la dirección del partido y las distintas nacionalidades que formaban parte en ese momento de lo que había sido Rusia y formaba la Unión Soviética. Y había una intención de que Georgia se unifique con Armenia y Azerbaiyán en una república que conforme la Unión Soviética. Los bolcheviques georgianos se oponen a esto, se levantan, y la respuesta de Stalin fue reprimirlos, básicamente, ¿no? Poner el peso militar, el aparato militar contra los bolcheviques y los propios georgianos. Entonces, cuando Stalin se entera de esto, realmente se indigna mucho, incluso se lo muestra muy humano, porque él en el propio testamento lo que plantea es, bueno, tendría que haber reaccionado antes frente a esta situación, y plantea una crítica abierta con la política stalinista, porque lo que dice es que se ubica como una nacionalidad opresora, que no tiene en cuenta, que no piensa en la nacionalidad oprimida justamente, y eso, que hereda la tradición de la vieja Rusia zarista, que era prácticamente imponer el orden violentamente en lugar de pensar en las concesiones. Para Lenin era muy importante, para el marxismo también, la política de la autodeterminación de los pueblos, de las nacionalidades. Bueno, hoy en día lo vemos, ¿no? Los trotskistas, los marxistas, más en la situación internacional, pensando en Israel y en Gaza, en la autodeterminación del pueblo palestino. Es una lucha, una tradición muy importante que sostenemos los que nos reivindicamos, ¿no? Trotskistas y leninistas. Y bueno, Stalin no, o sea, incluso en el testamento plantea que es una posición pequeño burguesa que no entiende el internacionalismo, lo plantea en esos términos, que no entiende el internacionalismo desde una perspectiva proletaria. Efectivamente, es muy duro contra Stalin, contra la política que estaba llevando adelante la Unión Soviética. Sobre todo este último punto, como te digo, es uno de los que más va a marcar la diferencia con Stalin, que incluso el 4 de enero, que es el último escrito de Lenin dentro de lo que podría considerarse como los testimonios, plantea directamente reemplazarlo. Dice, hay que reemplazar a Stalin, que en ese momento era el secretario general del partido, por una persona que, a ver si tengo acá la definición clara, pero bueno, no lo tengo por acá, pero plantea que sea una persona más humana, menos cruel, que realmente entienda la situación en la que se encuentra. Así que sí, que es muy claro. Por eso también, digo, estuvo prohibido tanto tiempo, ¿no? Rompía mucho esta idea de ligazón entre leninismo y estalinismo, con políticas claras, es decir, ampliación del CC, con respecto a darle más entidad al Gosplan y también a la cuestión de las nacionalidades, que incluso le plantea a Trotsky armar un bloque en el siguiente congreso para enfrentar la política stalinista de las nacionalidades. Pero bueno, Lenin va a volver a enfermarse y la situación, bueno, no se dio como ellos en principio se lo esperaban. Es interesante ver estos tres elementos que los has marcado muy claramente, ¿no? Estos tres ejes, ¿no? El tema de ampliar el comité central, o sea, el tema de rotatividad, el tema de tener incorporar nuevos cuadros, nuevos compañeros dentro del espacio de dirección,
hacer del Gosplan un espacio legislativo con mayor participación, que lo dirijan gente técnica, científicos de verdad, y no un burócrata, como bien lo acabas de decir. Y el otro elemento que también es marcado en el leninismo, que es la autodeterminación de los pueblos, y esta crítica fuerte que muchos sectores tuvieron contra el estalinismo, ¿no? El estalinismo determinó durante todo el periodo posterior una política en contra de la autodeterminación de los pueblos, una política de imponer en muchos países sus intereses, ¿no? Estos elementos, ¿qué significaron en el seno del partido? ¿Cuál fue su repercusión? Porque tú nos comentabas que inicialmente este documento, tengo entendido, se leyó entre unas cuantas personas del Comité Central, y posteriormente es la oposición de izquierda quien volantea, reparte este documento, y de ahí desaparece completamente el documento hasta la posterior muerte de Stalin. En el ánimo del llamado proceso de desestalinización, intentan buscar colocar este documento en mesa como un elemento para poder un poco limpiarse de lo que había sido el proceso político que fue el estalinismo, ¿no? O sea, ¿qué significó todo esto, no? Bueno, en principio, como te decía, sí se leyó entre un círculo de notables de la dirección del partido, pero, por ejemplo, no se podía tomar nota. No se leyó ahí, y eso incluso, bueno, la fake news, ¿no? La idea de que era falso, que en realidad no lo había escrito Lenin o que estaba enfermo. Se buscó deslegitimar las posiciones de Lenin en ese documento. Yo creo que igualmente Trotsky, ¿no? Los trotskistas, los oposicionistas, intentan llevar adelante una lucha por reivindicar la tradición, las ideas leninistas, ¿no? Desde el internacionalismo, la idea de construir un partido también revolucionario de la clase trabajadora, o reconstruirlo, por eso de Trotsky va a impulsar la Cuarta Internacional. Y sobre todo también me parece que una de las formas de luchar por la herencia o la tradición de Lenin también en el trotskismo, ¿no? Es pelear por los organismos de base, por los organismos democráticos, que justamente es una de las peleas más fuertes que va a tener Trotsky contra el estalinismo, ¿no? El ahogo de la democracia soviética a partir de esta burocratización del régimen. Entonces me parece que sirve mucho el documento hoy en día para justamente pensar eso, que la tradición del leninismo la siguió el trotskismo, levantando las banderas del internacionalismo, de la lucha por la revolución internacional, ¿no? No puede existir el socialismo en un solo país, porque el socialismo, al igual que el capitalismo, es un sistema internacional, no se puede pensar de otra manera, y incluso la experiencia a la que llevó la Unión Soviética demuestra esto. Así que me parece que es un documento muy importante justamente para reivindicar la lucha del trotskismo en todos esos años, por continuar la pelea de Lenin, eso, y un poco reconocer o reivindicar la verdadera historia, ¿no? Frente a tanta falsedad y tanta mentira construida alrededor de la Unión Soviética, donde Trotsky, que fue realmente uno de los dirigentes de la revolución, que creó el Ejército Rojo, que llevó adelante un montón de luchas políticas junto con Lenin, bueno, fue borrado de la historia, ¿no? Y me parece que como dato, si se quiere, también interesante pensar en Lenin como un gran cuadro, un gran revolucionario que dio luchas políticas toda su vida, muchas veces a contracorriente. Realmente lo que me parece que el trotskismo reivindica a su vez a diferencia del estalinismo, que lo ve al leninismo como un ser cuasi divino, embalsamado, con una serie de monumentos por todos lados, que no es esa la imagen que nosotros rescatamos de Lenin, sino que es más bien, ¿no? Sus luchas políticas, su intransigencia revolucionaria, pero también su humanidad, que se expresa mucho en el testamento. Eso me parece que Claudia, el testamento sirve mucho. Justo me parece que hay un punto importante que tú has tocado, el culto a la personalidad, ¿no? Que es un elemento que generalmente se lleva al debate cuando se toca este tema del testamento de Lenin.
como que si Trotsky fuera el otro, pongámoslo así, el otro Jesucristo, o el otro que puede rivalizar y es el adalid de todo esto, como si la presencia de él hubiera llevado adelante una serie de cambios. Hay un proceso social, hay un proceso económico, Exacto. político, ¿no? O sea, en ese marco de ese proceso que te comentaba, ¿tú cómo consideras que Trotsky pudo enfrentar a la burocracia? O sea, ¿cómo se dio esta batalla? Porque si bien es cierto, cuando Trotsky sale al exilio, y ahora lo estamos viendo con estas investigaciones que por cierto son interesantes sobre muchos de los que estaban en la cárcel de la oposición de izquierda, que escribían y debatían, como tú bien dices, a contracorriente, que fue uno de los elementos importantes, creo, del bolchevismo, ¿no? De plantear las ideas frente ante el otro sector de la socialdemocracia que decía que eso era imposible, que nunca era el momento. ¿Cómo tú consideras esto, que Trotsky, cómo podía moverse en ese escenario contra la burocracia? ¿Cómo fue este proceso de tratar de rescatar estos tres principales elementos que nos comentabas de la propuesta política de Lenin en una situación en la cual la burocratización, como muchos expresan, era creciente, ¿no? O sea, era muy abismal. Ya había terminado la guerra civil y rápidamente esto le permitió incluso a Stalin tomar más fuerza, ¿no? ¿Cómo tú consideras esto, Claudia? Mira, hay muchos, hay historiadores incluso marxistas, está Pierre Brouet, Isaac Deutscher, que en general, no sé si le recriminan, pero le plantean a Trotsky qué pasó, por qué no luchó por levantar las ideas que planteaba justamente el testamento de Lenin en ese momento, ¿no? En el momento entre la enfermedad y su muerte. Y Trotsky incluso lo plantea en su autobiografía, En mi vida, que la verdad es que era un proceso muy difícil, que en ese momento plantarse en cierta forma como el heredero de Lenin, en principio porque muchos, ya en ese momento la troika, ¿no? El stalinismo estaban conspirando bastante a sus espaldas de Trotsky, planteando que no era bolchevique, ¿no? Una serie de medidas que decían que estaba peleado con Lenin. Entonces, plantear una lucha política de ese estilo en el Congreso se podía considerar como que incluso él podía querer quedarse con el poder al estilo que planteaba Stalin, ¿no? Y muchos de sus aliados, muchos de los aliados Trotsky, fueron en cierta forma removidos de su círculo, fueron funcionarios que tuvieron que hacer, se fueron a otros organismos. Joffre creo que se fue a China. Hay otros oposicionistas que tienen que ir también a distintas partes de Europa, ¿no? A otros organismos, un poco para separar ese bloque de oposición que se estaba formando contra el stalinismo. Entonces, en cierta forma, lo debilitan mucho a Trotsky, que aún así lo que hace es continuar su pelea contra la burocratización. Incluso Zinoviev y Kamenev después se integran a la oposición de izquierda que va a formar Trotsky contra el estalinismo, pero realmente hay un perseguimiento muy, muy grande, se detuvo, ¿no? Se persiguió, se exilió muchos de las personas que criticaban al régimen. Entonces era muy complejo en esa situación actuar. Lo que hizo Trotsky es justamente reunir de alguna forma a los opositores a Stalin. Muchos de ellos eran viejos cuadros bolcheviques, para pelear por reivindicar todas las conquistas en las que había conseguido la Revolución Rusa, y que era muy importante reivindicarlas, pero que a su vez había que seguir peleando contra ese proceso de burocratización, que lo que hacía justamente era actuar como una reacción a la revolución. Y el resto de su vida política, hasta que fue asesinado justamente por el stalinismo, Trotsky luchó contra la burocracia, luchó por pelear por organismos de base, por el internacionalismo, por la revolución internacional, en un momento también muy complejo, ¿no? Así que, eso, trató de reunir las fuerzas políticas para poder construir una cuarta internacional, un organismo que construya en cierta forma un partido de la clase trabajadora, peleando contra
la burocratización y contra muchos de los métodos difamatorios que suele utilizar el estalinismo en su política. Algo que me queda claro acá es esta lucha, ¿no? Este intento de reorganizarse políticamente, tratar de lanzar un grado de organización internacional, porque esto también se trasladó en el escenario internacional, la política del estalinismo dentro de la guerra civil en España. O sea, estas tres premisas que tú colocas como ejes fundamentales del testamento de Lenin tienen un fuerte impacto dentro del escenario internacional para la construcción de organizaciones partidarias. Hoy que estamos bueno, ustedes allá en Argentina están en un proceso eleccionario, cuesta mucho a sectores del neorreformismo, y lo leía hace poco en Jacobin, que le solicitaban, bueno, tengo entendido, tú militas en el Partido de los Trabajadores Socialistas, Jacobin les pedía en un artículo, uno de estos escritores que tienen, que bajen sus banderas y apoyen a Massa. O sea, en este marco creo que estas políticas cumplen un mejor, estos ejes pueden mostrarnos un mejor escenario de cómo actuar en estos escenarios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la tendencia siempre es a jugar al mal menor y no poner adelante las ideas. Y algo que rescato mucho de lo que estamos conversando es que Lenin iba siempre a contracorriente. De la misma manera Trotsky, todo el partido bolchevique. O sea, al partido bolchevique cuando se le planteó de que no era posible la revolución, que era el momento de las consignas democráticas burguesas, y si es que hubieran estado en ese marco no hubieran llevado lo de octubre, ¿no? O sea, era ir contracorriente. En este escenario, esta experiencia, esta herencia, ¿cómo lo ven ustedes allá en Argentina? ¿Cómo lo ven con este escenario en el cual les plantea Massa y todo lo demás, un poco para bajarlo al contexto actual, ¿no? Sí, mira, el Frente de Izquierda es una coalición de partidos trotskistas. Bueno, yo estoy en el Partido de los Trabajadores Socialistas, como decías vos, que los principales figuras referentes públicas, Ian Bregman y Nicolás del Caño, que justamente es la fórmula presidencial que tiene el FIT en Argentina. Hay 5 fórmulas, ¿no? Y sí hay una presión, no sé si hay una presión, sí hay incluso hay fake news alrededor Miriam se volvió, me parece que a partir de los debates presidenciales, Miriam Bregman, mucho más popular, sus ideas, las ideas de la izquierda, si se quiere, llegaron a más personas. Eso obviamente molestó, incomodó al kirchnerismo, que plantea esto, ¿no? De justamente, bueno, ¿cómo van a contracorriente, no? ¿Por qué no votan a Massa? Es contra Milei, la derecha. Entonces, las experiencias históricas nos mostraron que incluso el malmenorismo lo que hace es que la derecha avance. Nosotros lo que decimos es que justamente en todos estos años de malmenorismo con el gobierno de Alberto Fernández fue el momento en el que la derecha más avanzó. Entonces, una de las formas de realmente combatir, enfrentar a la derecha es darle fuerza a la izquierda en el plano político electoral, dándonos el voto, pero también fortaleciéndola en las calles, porque me parece que nuestro rol, incluso en estas elecciones, no solo es plantear justamente que para enfrentar a la derecha hay que fortalecer a la izquierda, que Massa incluso llama un gobierno, si él gana, llama a armar gobierno con los liberales, o sea, con Milei, con los radicales, bueno, con una unión nacional, con todos estos sectores a los que supuestamente enfrenta o critica, quiere que se integren al gobierno. Massa es una persona que en el 2015 llamó a militarizar los barrios acá en el país. Es una persona que se somete a las decisiones que plantea el FMI. Entonces, no hay posibilidades de pensar una política contra la derecha justamente con Massa. Me parece que no, y que eso, que no solo fortalecer a la izquierda, sino también el rol que tenemos desde la izquierda es alertar a las masas de que gane Massa, gane Milei, realmente vamos a una situación mucho más difícil, una crisis económica muy grande, y que lo que hay que fortalecer justamente es la fuerza de la clase trabajadora, que somos millones, estamos divididos, ¿no? El poder económico, vamos a decir,
a lo largo de los 90 ha fragmentado, ha dividido a la clase trabajadora, pero que sigue siendo una fuerza social enorme, que justamente nosotros tratamos de expresar esa fuerza que representa a la clase trabajadora. Entonces, es un escenario difícil, es un escenario muy intenso también, donde la situación en Argentina cambia todo el tiempo, no sabemos qué va a pasar, pero que nosotros tenemos que fortalecer las ideas de la izquierda para lo que se viene también, y porque expresamos una salida independiente de la clase trabajadora. El estalinismo el Partido Comunista, es decir, está integrado en Argentina a Unión por la Patria, al kirchnerismo exactamente, que plantea una política de alianza de clases, ¿no? Frente Popular, vamos a decir en términos de Stalin en la década del 30, esa política que llevó adelante. Y nosotros lo que planteamos justamente es que no se puede hacer una alianza con quien te explota todos los días. Eso, me parece que es un momento que a nosotros nos sirve mucho para difundir las ideas de la izquierda, para difundir nuestro programa de salida a la crisis, que también es muy importante, y para eso, plantear que básicamente para enfrentar a la derecha necesitamos fortalecer al frente de izquierda en este caso. Sí, para ir desarrollando un poco, Claudia, y ya nos queda pocos minutos, sí. Yo creo que es importante este escenario en el cual el testamento de Lenin se da, ¿no? O sea, evidentemente lo que sucedía en la Unión Soviética era la construcción de un Estado obrero, había un Estado obrero que es distinto a un Estado burgués, que es lo que comúnmente tenemos en nuestros países y que tiene procesos electorales cada cierto tiempo para pedir quién va a ser el nuevo, se puede decir el capataz o el nuevo gerente de ese Estado, y vaya asumiendo, ¿no? No sé si nos puedes dar algunas conclusiones, porque evidentemente de estos tres elementos de la política o ejes fundamentales, como tú te refieres del testamento de Lenin, se establecen algunas cosas diametrales hasta este momento, ¿no? Uno, el tema a mí me parece muy importante para la construcción partidaria o de los que intentamos transformar la sociedad, el tema de ampliar y rotar los cuadros. O sea, si no tenemos una gran capacidad de rotación de cuadros, suele suceder lo que sucedió en la Unión Soviética, y Lenin es muy claro con lo que tú dices de 50 a 100, aumentar la capacidad, incorporar los nuevos cuadros, y es algo que se ha podido observar en casi todas las organizaciones del Frente de Izquierda de las y los trabajadores en Argentina, que creo que es una experiencia importante, que muy pocas veces se ve en el mundo, porque lo común es que siga postulando el mismo candidato 12 veces, como sucedió en Brasil, y va disminuyendo en cada candidatura, en el ánimo de llegar rápido a ser presidente, va disminuyendo el programa, ¿no? El caso Lula, por ejemplo, ¿no? Y el otro elemento que tú comentabas, el tema de la planificación, o sea, cómo aterrizamos este tema de la planificación, porque Gosplan era ese organismo de planificación. ¿Cómo podemos aterrizar hoy en día o cómo explicamos de mejor forma el tema de la planificación? ¿Tiene que ser evidente solamente de cuadros técnicos? ¿Estos tienen que ser elegidos por la mayoría o por la democracia proletaria en ese momento? ¿Cómo podríamos empezar a explicar, ¿no? O sea, ¿cómo se puede llevar adelante y materializar el tema de la planificación hoy en día, ¿no? Y es algo que me agradó mucho en Miriam Bregman, que lo comentaba, ¿no? Ella hablaba de que ella no se hacía parte de un gobierno como presidencialista, ¿no? Como si ella dirigiera como una reina de acá para allá, y si no hace parte de un gobierno de los trabajadores. Y el tercer elemento, para ir concluyendo, es cómo tú ves también este tema internacional, ¿no? Es evidente que, si bien es cierto crecía la burocracia, a nivel internacional tú bien claro has remarcado que también el hecho del fracaso de la Revolución Alemana y las posteriores revoluciones que no prendieron, dieron pie a que la Unión Soviética se cierre, ¿no? Y empiece a ver como si es que se pudiera construir el socialismo en un solo país, cosa que, bien es cierto, Lenin ya lo marcaba, ¿no? O sea, no se puede construir un nuevo sistema en un solo país, no podemos realizar esto alejado de la sociedad. Estos tres elementos, ¿qué conclusiones tú puedes brindarlas vinculadas a la realidad? ¿Cómo nos puede permitir construir, armar organizaciones revolucionarias? Algunos elementos que nos puedas dar, Claudia, a partir de esto.
Bueno, acá me anoté algunos para no olvidarme. No, con respecto al primero de los ejes que tiene que ver mucho con la democracia obrera, la democracia de base, ¿no? Esto de tomar decisiones desde abajo. em, en general, Trotsky es algo que reivindica mucho a nosotros también hoy en día en las estructuras laborales, estudiantiles en general. Por lo menos el anarquismo lo que hace es reivindicar mucho el rol que tienen estos organismos de base, justamente como experiencias para llevar adelante la política desde abajo. No es similar, pero cuando hablabas de la revocabilidad de los cargos, nosotros tenemos un ejemplo en Argentina que tiene que ver más bien con los parlamentarios, con los distintos parlamentarios que tenemos, parlamentarios revolucionarios que están en el Congreso, que rotan en sus cargos, es decir, justamente para mostrar que no estamos atornillados en los sillones como están los burócratas, ni los funcionarios de hace miles de años que están en el mismo lugar, los presidentes, como decías vos, sino que en realidad se rota en los cargos porque no tiene que ver en sí con una personalidad, sino con la fuerza social que expresa eso, ¿no? Después, con respecto al eje de planificación, es importante que una sociedad planifique sus recursos, ¿no? Si uno lo piensa en una sociedad capitalista, incluso discutiendo con la idea de Milei, de libre cambio, apertura del mercado, libre oferta y demanda, hoy las empresas capitalistas funcionan planificadamente, administran sus recursos, la cantidad de trabajadores, las ganancias. Entonces, lo que se piensa es una planificación de todos los recursos, de todos los medios de producción, ¿no? Desde una perspectiva socialista. La planificación de todos esos recursos en función de resolver las necesidades sociales y no de aumentar las ganancias capitalistas. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos una serie de puntos programáticos. Uno si se quiere, de las consignas que levantamos, por ejemplo, pensando en esta planificación, que obviamente no se puede hablar de una sola medida, ¿no? El programa, si se quiere, que nosotros expresamos, tiene que ver con una lucha de fondo por llevar adelante todas estas medidas. Pero en principio, por ejemplo, planteamos repartir la reducción de la jornada laboral, ¿no? A 6 horas de trabajo y el reparto del resto de las horas para personas que están desocupadas, ¿no? Y que se cobre lo mismo, no es que el sueldo baje, sino que se cobre como sería la canasta familiar y que esa plata salga de las ganancias de las empresas que lo pueden resolver. Son pequeños pasos en pensar una planificación completamente distinta, ¿no? La nacionalización del sistema bancario, es decir, pensar distintas ideas siempre en función de esto, de resolver las necesidades de los trabajadores. Obviamente eso no lo pueden hacer los funcionarios políticos solamente, sino que es clave el rol que van a jugar los técnicos, los científicos, personas que incluso quizás no compartan tus ideas, pero que sin embargo la idea es discutir para que, acercar esas posiciones, que todo ese conocimiento científico de muchísimos años se pongan en función de las necesidades sociales, es decir, que dejen de pensarse los avances científicos, tecnológicos, etcétera, en función de que ganen más unos pocos. Claudia, para ir terminando, te agradecemos primeramente el día de hoy por la entrevista. Espero que podamos continuar un poco más con esto. Creo que se abren algunos elementos que evidentemente muy pocas veces se discuten desde esta perspectiva, ¿no? Con este grado de sistematización. Me queda muy claro este tema de los 3 ejes de este testamento, que evidentemente trascienden en la política de Lenin al final del periodo, y evidentemente desde ya te estamos haciendo la invitación para poder tocar otros temas. Hemos visto que has desarrollado algunos otros artículos, haces parte también del Centro de Estudios e Investigación del Pensamiento León Trotsky,
y tenemos mucho interés de abordar más cosas. Las palabras finales, tal vez, Claudia, sobre lo que hemos venido tocando el día de hoy. No, me parece muy interesante rescatar este documento, sobre todo para un poco romper, ¿no?, con esa idea tan naturalizada por muchos años, como te digo, que se sigue expandiendo en vía redes sociales, que tratan de ligar el leninismo con el estalinismo en forma directa, y lo que expresa justamente este testamento es que no, que hay un quiebre, una ruptura, y una intención política de Lenin de combatir contra la burocratización del estalinismo. Eso me parece muy importante, y que incluso en sus últimos meses, años de vida, lo que muestra es que él, al único que ve en sí mismo como un aliado político, al quien le plantea abrir un bloque para enfrentarse con todos los problemas que atravesaba Rusia, era León Trotsky. Que más allá de las diferencias políticas, ellos incluso estuvieron distanciados, tuvieron diferencias, esto que te digo, de criterio, política, siempre las discutieron como lo que fueron críticas políticas, críticas revolucionarias. Entonces eso me parece también muy interesante para destacar, y eso, y incluso pensar hoy, ¿no?, en Gaza, el problema de las nacionalidades hoy, son aspectos que todavía tienen muchísima actualidad y que nosotros desde el marxismo tenemos que tenerlos presentes. Listo, Claudia, ha sido un gusto. El día de hoy hemos compartido Bueno, con Claudia obvio Ferri. que nos vemos, hablamos cuando quieran, así que estamos en contacto. Sí, de verdad, estamos con todo el interés de continuar. Queremos ver si estás en el CEIP y todo el trabajo que han venido haciendo de algunos documentos nuevos que se vienen descubriendo sobre la oposición de izquierda, que el otro día revisábamos los artículos, estas investigaciones que tienen sobre este archivo documental que tienen, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, lo pueden visitar online, que es el Centro de Estudios León Trotsky, donde tienen muchísimos documentos, archivos, para conocer la historia del trotskismo, del leninismo, y también, bueno, hay muchos debates súper interesantes que se desarrollan en la revista Idea de Izquierda, que es una de las revistas que tenemos en La Izquierda Diario, que es una revista donde se dan los debates ideológicos súper interesantes. Así que eso, los invito a ver, leerlos y debatirlos. Listo. Bueno, muchas gracias, Claudia, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bueno, un saludo a todos.